La predicación entonces precisamente se llama Cuando Dios ordena avanzar. ¿Cómo? Cuando Dios ordena avanzar. Está bueno. Y lo encontramos en Éxodo, el texto base que vamos a utilizar, Éxodo capítulo 14. Vamos a estar mirando todo el capítulo. Pero antes, quiero ir a un texto que ya vimos la semana pasada, pero que vale tocar aquí. En el versículo 17, para hacer el encabezamiento de lo que vamos a ver en el capítulo 14, dice el versículo 17 del capítulo 13, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, preste atención a eso, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Hasta allí, dejémoslos ahí. Aunque iban armados, Dios le dice a Moisés que los conduzca por cierto camino, no el camino de los filisteos. Los filisteos eran como una especie de nómadas guerreros del desierto. Una gente eran muy guerreros, muy peleones y muy bravos. Entonces Dios le dice a Moisés, no los lleve por el camino de los filisteos, no sea que viendo la guerra se arrepientan y vuelvan otra vez a Egipto. Más bien llévalos por aquí, por camino del Mar Rojo. O sea que cuando pasen el mar ya no les quede otra opción y no puedan volver a Egipto. ¿Sí o no? Porque pasaron el mar por mano poderosa de Dios, porque Dios los llevaba a la libertad. Pero créame que Dios no les iba a volver al mar para volverlos a llevar a la esclavitud. Yo creo en un Dios así. Te muestra milagros para que salgas a la libertad, pero no te va a hacer milagros para que vuelvas a la esclavitud. Porque Dios lo que quiere es que tú avances, cuando Dios ordena avanzar. Y ahora sí, vamos al capítulo 14. Su versículo 15, aunque vamos a estar mirando todo el capítulo, quiero enfocarme en el 15. Entonces dijo Jehová a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del desierto en seco. Recuerden, Dios dijo, no lo voy a llevar por el camino de los filisteos, lo voy a llevar por el camino del Mar Rojo. Pero me voy a mostrar a ellos con poder sobrenatural. Ya el pueblo de Dios había visto la manifestación de la mano de Dios con poderes y milagros en las plagas de Egipto. Cuando los iba a sacar, ya ahí estaba la mano de Dios obrando con poder. Ahora los lleva, están frente al mar, y un mar, me imagino que estaba hondo. El mar es hondo, ¿sí o no? Y ancho. Y estaban allí, pero de un momento a otro dice que Dios endureció el corazón de Faraón, y Faraón como que reacciona. O sea, Faraón, en el momento en que le dio libertad al pueblo, estaba como dopado el hombre. Y dice que él de un momento a otro como que despertó y dijo, ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Por qué hemos dejado ir al pueblo de Israel? Ahora, ¿quién nos va a servir? Recuerda, porque el pueblo de Israel eran los esclavos por excelencia, muy trabajadores. Mantenían en prosperidad a Egipto porque eran buenos trabajadores. Entonces Faraón dice, ¿cómo así que los hemos dejado ir? Pero Dios ya le había dicho al pueblo, a Israel, ve y llévalos por ahí, porque yo me voy a manifestar, porque me voy a glorificar en Faraón y voy a endurecer su corazón para que los persiga. Todo esto era un guión que Dios ya tenía perfectamente organizado, una película. Y Dios había sido el escritor del guión, entonces ya tenía todo preparado y le estaba diciendo a Moisés, mira, llévalos así, porque yo voy a endurecer el corazón de Faraón, lo voy a hacer reaccionar y lo voy a hacer que salga a perseguirlos de nuevo. Pero el pueblo no tenía eso claro. Y entonces el pueblo, cuando ve venir el ejército y ve el mar, entró en un dilema. O nos dejamos, tres cosas debían hacer: o peleamos con ellos y nos matan, o nos rendimos y nos llevan de esclavos, o nos ahogamos en el mar. ¿Qué hacemos? ¿Qué dilema? ¿Qué hacer ante esas tres opciones?
Ninguna de las tres. Habían pensado en tres naturales, pero en ninguna sobrenatural. Y había una sola salida que era sobrenatural. Y Moisés, de alguna manera, también se había limitado por el negativismo del pueblo. ¿Sabía usted que cuando hay un pueblo negativo, hasta el mismo líder lo hacen ver negativo o lo hacen sentir negativo? Cuando Moisés sube al monte a orar y se quedan con Aarón, Aarón era el segundo al mando de Moisés. Pero estaban allí, no, este Moisés se murió, este hombre se enloqueció, nosotros tenemos que volver a Egipto. Tú, prepáranos un ídolo y haznos un Dios para que nos dirija de vuelta a Egipto. ¿De acuerdan? Al mismo Aarón, la mano derecha de Moisés allí. Cuando el pueblo entra en ese negativismo, el mismo líder también es contagiado con el negativismo. Entonces Moisés estaba allí como orando, pero Dios le dice algo que me partió en dos a mí. Le dice, ¿qué haces allí orando, clamando? Ya yo me manifesté a ti con poder y te di algo que tienes en tu mano. ¿Qué es? La vara, que representa la autoridad y el poder de Dios. ¿Qué haces allí? Tú como líder, cambia esa manera de pensar y dile al pueblo que avance. Eso es lo que Dios me decía. Dile al pueblo que no se limite. Están viendo muchas limitantes por su economía, por la distancia, por el tiempo y por tantas cosas, por su familia incluso, y no están avanzando. Por lo tanto, nunca van a poder ver mi poder manifestado, porque Dios no se manifiesta en un pueblo que se conforma a vivir como esclavo. Dios no se manifiesta allí. Él actúa cuando tú clamas por querer salir de allí, pero luego que has salido allí, ya no te queda otra opción que avanzar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Dios le ha dicho a Moisés, mira, por aquí no lo lleves, porque se van a encontrar con dificultades con los filisteos y de seguro que van a querer volver. Porque usted cuando no ve opción alguna, dice, no, más fácil, vuelvo atrás, estoy como estaba al principio, sin tanto problema, sin tener que rendirle cuentas a nadie, sin tener que estar orando, que estar ayunando, que estar haciendo una cosa, que estar yendo a la iglesia, que preparación de liderazgo, no, yo más bien prefiero quedarme atrás, ¿sí? Pero luego que has cruzado el mar, y esto tipifica el bautismo, dice que Israel en Moisés y en el mar fueron bautizados. Cuando ya te sumerges y Dios abre una puerta para que pases, dice que Dios la cierra. Porque Él es el que abre puertas que nadie puede cerrar y el que cierra puertas que nadie puede abrir. El paso del desierto, del mar, del pueblo de Israel al mar, era esa puerta que Dios les abrió para salir de la esclavitud, porque estando allá ya era imposible volver a Egipto. Faraón tenía que cogerlos, era antes de pasar. Y si usted lee el relato aquí en el capítulo 14, dice que hay algo poderoso. Cuando dice que Moisés le dijo al pueblo que avanzara, vamos a leerlo por Dios, no quiero como capítulo 14. El versículo 10. Sí, estamos allí. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Dios. Y dijeron a Moisés, es que estaban rebeldes. Mire lo que estaban pensando, ¿sí o no? Estaban pensando Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? Nosotros no te habíamos dicho que era mejor que nos quedáramos en Egipto, allá sirviendo al faraón, allá teníamos toda la comida. Allá no teníamos ahora es que no había sepulcros, no había sepulcros suficientes en Egipto para traernos a quedar aquí en el desierto y que nos coman los animales. Su mentalidad, ¿sí? Y eso pasa cuando tú no le has creído que el Dios que se manifestó primeramente en tu vida haciéndote libre de algo, ahora te puede hacer libre de ese algo que estás viendo quizás con más magnitud, lo estás viendo muy grande. Pues déjame decirte que Dios es Dios de cosas sobrenaturales en cosas pequeñas y en cosas grandes. Antes, cuando más grandes son las dificultades, más grande es el poder manifiesto de Dios. Ahí es donde realmente se ven las maravillas de Dios, cuando las cosas ya están
como allí, oscuras, donde ya la ciencia no da esperanza, donde ya el entorno, las puertas que has tocado no se han abierto, ahí es donde Dios se manifiesta con poder. Y es para poderle glorificar y darle tú la gloria a Él, porque tú aceptas que humanamente no había sido posible hacer nada. Médicamente no había sido posible nada, entonces le tienes que remitir a Él toda la gloria. Amén. Por eso Dios es Dios de imposibles. Tú haces lo posible, pero Dios hace lo imposible. Él le dice al pueblo, a Moisés, dile al pueblo que avance y tú levanta tu vara y extiéndela. Y dice que cuando eso ocurrió, mira lo que pasó. Versículo 17. Estamos en Éxodo 14, 15. Así, y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería, y sabrán los hijos de Dios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Versículo 19, este es algo glorioso, mis amados, y espero que lo entiendas y lo disciernas por el Espíritu. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se hizo a sus espaldas. Columna de fuego y columna de nube. Iban en el día la columna de nube para que no les diera el sol. Mira qué lindo es Dios. Y en la noche una columna de fuego para que no andaran en las tinieblas del desierto. Que sabe, las tinieblas del desierto son espesas y no se ve nada. Y dice que es el ángel, cuando habla de la columna de fuego, dice que es el ángel de Jehová. Entonces, ¿qué hizo? Iba adelante, pero llega y se posa detrás de Israel, y la columna también tran. De manera que Israel iba de día, pero para Faraón era de noche, y no podían avanzar para alcanzarlo. Y dice que durante una noche, sigamos leyendo, versículo 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental de toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas, 2 paredes de agua. ¿Usted se imagina ese evento? Eso es glorioso. 2 paredes de agua y queda en seco y pase, y detrás la columna de fuego y de nube, y para Israel era oscuridad, para Egipto era oscuridad, pero para Israel era de día. Mire el cuidado y el poder de Dios. Entonces, eso ocurre cuando tú asumes una actitud de avanzada. Cuando tú tienes la actitud de rebeldía y de esclavitud, eso no va a pasar en tu vida. No vas a ver el poder de Dios sobrenatural manifestado en tu vida si mantienes esa actitud de esclavitud y de pasividad. Tienes que ser agresivo en la fe y en la acción para ver el poder de Dios manifestado. Siempre que tú das un paso, alguien dijo, mira, tú tienes que dar pasos de fe tan grande que Dios tenga que acudir en tu ayuda. Porque si das pasos chiquitos no son de fe, porque estás contemplando tus fuerzas y te estás valiendo de ellas para dar pasos pequeños. Pero si das un paso tan grande, Dios tiene que acudir en tu ayuda para salvarte, ¿cierto? Porque de pronto te asustas. Es lo que estamos queriendo y es lo que Dios nos está mostrando. Para este ministerio vienen cosas tan grandes que Dios nos está mandando. Estos son miniaturas, son cositas pequeñas, ¿sí? Esos 800,000 pesos que necesitan para hacer, eso es algo así. Pero tenemos que dar un paso de fe para hacerlo. ¿Cuál es el paso de fe? Que usted venga ahorita y diga, pastor, vea, aquí hay 100, aquí hay 200. Pastor, y quiero ver esto la semana pasada, la semana entrante de una, quiero verlo listo. Listo, papá, véngase. Ya tenemos la mano de obra para lo de allá afuera. Aquí tenemos un gran oficial, aunque no vino hoy, un gran oficial que nos dijo, yo le colaboro con la mano de obra, pero necesitamos comprar los materiales. ¿Sí? Tenemos que dar pasos, ¿sí?, de avanzada para ver, porque si nos quedamos aquí, una vez un surafricano, Brent, me dijo algo muy tremendo. Me preguntó hace año larguito que hablé con él,
Ellos vienen cada año de Sudáfrica, vienen acá a ministrar a algunos pastores de la ciudad. Y me preguntó cuántos miembros tiene tu iglesia. Le dije aproximadamente tenemos 40, 45. El año pasado, ya hoy habemos más. Y me dijo, ¿y cuáles son tus sueños, tu visión, hacia dónde quieres llegar? Y le dije pues cuál era y me dijo, mira, tienes que buscar un lugar más ancho, un lugar más amplio, así en su español todo machacado. Me dijo, porque tú cuando vas a comprarle unos zapatos a tu hija, se los tienes que comprar un poquito más larguito, porque si no al mes ya los deja. O sea, me habló en estos términos coquitos para que yo lo pudiese entender. Me dijo, tienes que buscar un lugar más amplio, porque si te quedas solamente haciendo 2 cultos, te vas a conformar con estar allí y no vas a poder ampliar tu ministerio como Dios quiere ampliarlo. Y yo, sí, Señor, es verdad. Entonces, lo que estamos haciendo es por acomodarnos aquí un poquito, pero a manera en que ya avancemos en el trabajo y avancemos en la gloria de Dios, sé que este lugar ya no va a ser posible estar aquí, porque no vamos a caber. Entonces, pero necesitamos que ustedes sean personas también de avanzada, ¿sí? Moisés no avanzó solo. Moisés hubiese podido, yo tengo la vara, que se abra un huequito nomás y yo camino con la vara por el mar y me voy. Y estos sinvergüenzas que se queden atrás. No, Moisés era el líder, pero el pueblo era el que tomaba la determinación de si obedecían o no a Dios. Simplemente les transmito una visión y una palabra de Dios y el ánimo, pero ustedes toman la decisión de avanzar o quedarse como están. Los martes estamos reuniendo aquí, ¿cierto? Usted toma la decisión, si quiere venir el martes, ser un evangelista, ser enseñado en la escuela de evangelismo. Usted es un conquistador y usted va a ser movido por la gloria de Dios y va a conquistar almas y se va a encender en la pasión. No va a tener la iglesia solamente como un desachantadero los domingos y los miércoles, sino como un lugar de entrenamiento para usted ser un instrumento de Dios e ir por el mundo a ganar almas para Cristo. Eso es avanzar. Amén, digan algo. Eso es avanzar. No es quedarnos aquí, hermano. Y todos tenemos esa ¿cómo se dice? Esa capacidad, esa parte de Dios que fue impregnada en nosotros. Todos tenemos un liderazgo implícito ahí adentro, pero tenemos que avanzar y tenemos que ser motivados por la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, Dios tenía que pasar a Israel por el desierto y tenía que hacerle llevar y ver todas estas cosas. Primero, para hacerles testigos y protagonistas del milagro. Es decir, cuando tú avanzas, Dios te hace protagonista de sus milagros. Diga, protagonista de milagros. No espectador de milagros. ¿Sí? Una cosa es el protagonista y otro es el espectador. ¿Qué hace el protagonista? Es el que actúa. El espectador simplemente desde acá ve y dice, wow, ve, qué chévere, rico. Ve, es muy buen actor, ve cómo hace las cosas bien. Felicitaciones. El espectador aplaude, pero el protagonista recibe los aplausos. Aleluya. ¿Sí o no? ¿Por qué aplaudimos a Jesús? Él es el protagonista. Usted no debería recibir aplausos porque usted es un espectador. Pero cuando usted sea protagonista, usted se va a llevar los aplausos. Aunque usted no los esté buscando, la gente te va a aplaudir. Amén. Segundo, para que alcancen metas nuevas en Dios. Diga, voy a alcanzar nuevas metas en Dios. Tercero, para que aprendan a caminar al ritmo de la fe. Diga, voy a aprender a caminar por fe. Así de sencillo. Cuando usted avanza, avanza por fe. No es fácil avanzar en nuestras fuerzas porque vemos demasiados limitantes. Les decía ahorita, hay gente que no avanza porque sus límites son las finanzas, es su familia, es el trabajo, es el tiempo, es una cosa. Hay muchos limitantes. Pero la avanzada es por fe. Para que vean, cuarto, para que vean cosas grandes y poderosas, más grandes y poderosas de las que hayan visto. Usted ha visto hasta ahora, ¿quién ha visto un milagro hasta el momento? ¿Sí? ¿Cómo qué? Que una persona fue sanada de un cáncer, que una persona fue aliviada de una gastritis o sanada de una gastritis, o que una persona recibió la audición. ¿Sí? ¿Usted ha visto milagros? Yo los he visto, pero quiero ver más, no me conformo. Yo he visto ciegos ver, sordos oír y un muerto resucitar.
Y Dios me permitió ser protagonista, no espectador. Y yo dije, Señor, conmigo. Sí. Porque ¿sabe dónde está la clave? En creer y obedecer. Es decir, tenga fe y actúe. Tenga fe y avance. Y vas a ver cosas. No es fácil uno ver a una persona y decir, levántate. No, porque empieza el espíritu de duda y el diablo a decir, ¿usted qué va a hacer usted? Pero usted va a encontrar en la Biblia personas como Pablo, como Eliseos, como Elías, el mismo Señor Jesús, que resucitaron muertos. ¿Y quién eran? Personas simplemente que le creyeron a Dios. Pablo estaba dando un discurso por allá y los discursos de Pablo no eran de una hora, eran de una noche entera. Y había un muchacho por allá sentado en una ventana en el segundo piso y se llamaba Utico y quedó muertico. Y llega Pablo y lo toma y le dice a los que estaban allá, me imagino que todos de una por la ventana, ¡ay, se mató! ¡Ay! Y Pablo dice, tranquilos, está vivo, venga, vamos para arriba. Y siguieron la vigilia. ¿Sí ve? Cuando tú caminas en obediencia y en avanzada, vas a ver cosas más grandes que las que hayas visto hasta el momento. ¿Cuándo dicen amén? Vas a aprender cuando camines en fe que las dificultades es donde Dios muestra su poder. Ojo, en las dificultades es donde Dios muestra su poder. Cuando las cosas están bien, ojo, podemos caer en el error de nos volvemos ¿cómo dice? Infructuoso o falta de frutos. Yo le comentaba en estos días, esta semana, a unos pastores, estaba reunido con el apóstol y otro pastor, de que Dios eso fue 2007, 2006, cuando estábamos aquí en la Marina. Yo, se los digo y para vergüenza mía, yo estaba quizás en la condición más acomodada que había podido estar en el ministerio en ese tiempo. Tenía carro, moto, contratos en mis trabajos, una casa pastoral gratis, todo gratis en la iglesia y un sueldo de la misión. O sea, el negro estaba relajado y todo estaba, cero deudas, abundancia, todo estaba allí, pero estábamos tan cómodos que no estábamos dando ni esto de fruto para la iglesia. No había evangelismo, no había nada, yo estaba relajado, dedicado a las cosas mías, a disfrutar de la familia, pero no estaba dando fruto. Y Dios me llevó a un lugar invitado por unos amigos y vino un predicador de Argentina y la palabra que lanzó ese hombre ese día me desacomodó, fue como quitarle el tapete a Ladino. Me quitaron el tapete, mis hermanos, y de ahí todo se desajustó, todo se acomodó, nos fuimos de la misión, quedé sin trabajo, no, todo se vino al piso. Y le decía a mis pastores, estoy desacomodado hasta el momento. Fue tanta el desacomodo de Dios que hasta el momento, 7 años después, todavía estoy desacomodado. Pero ahora creo que estoy empezando a dar frutos. Creo que estoy empezando a dar frutos, ¿cierto? Entonces Dios, porque la palabra de ese hombre fue esa. Esa palabra me pegó tan duro que no la olvido. Imagínate, todavía estoy sufriendo las consecuencias de esa palabra. No la olvido. Y fue eso, el hombre hablaba del 30, del 60 y de la parábola, ¿cierto? Del sembrador, del 30, del 60 y el 100 por 1. Y ahí fue donde Dios me habló fuertemente, porque hubo mucha comodidad en ese tiempo y me relajé del todo, ¿cierto? Entonces Dios está hablando, dice que en las dificultades es donde Dios muestra su poder. Ahora en dificultades, ahora en tantas cosas que no están como quisiera, he visto el poder de Dios de una manera sobrenatural y mi familia es testigo de eso, de una manera sobrenatural. Entonces no se preocupe si es desacomodado, porque lo que Dios quiere es llevarle a un nivel mayor de espiritualidad. Amén. De esta manera, cuando avanzas, entiendes que la fe debe ser mayor que el temor. Mi fe tiene que ser mayor que el temor.
Amén. Pero tienes que empezar a vivirlo. Tienes que empezar a ejercitar su fe. ¿Y cómo se ejercita la fe, pastor? Pregúnteme. En las dificultades. Aleluya. ¿Cómo se ejercita la fe? En las dificultades, porque empiezas a creer y empiezas a esperar en Él, sabiendo de que Él tiene el control de tu vida y de las situaciones. La fe es locura. La fe es algo que la gente te ve y te dice, usted está loco. ¿Usted qué le pasa? Y yo tengo fe, estoy esperando en mi Señor. Sí, pero vea, o sea, te van a presentar oportunidades y opciones que son soluciones momentáneas, pero que van a traer consecuencias sobre tu alma, sobre tu espíritu y sobre tu familia. Y es donde no podemos caer, porque el enemigo ¿sabe qué hace? Te engaña, él es el engañador, él te pinta unas soluciones aparentes. El pueblo de Israel decía, ¿para qué nos trajiste acá? ¿No estábamos mejores en Egipto? El diablo te va a presentar esas opciones. Ve, estabas mejor como estabas, hombre. ¿Qué necesidad tenías de meterte allí? De que estos locos te lavaran la cabeza y el cerebro y ahora ve cómo te mantienes. Ahora estás más arruinado que siempre y de ñapa tienes que dar plata cada vez que vas allá. ¿Sí o no? Tienes no, pero el diablo te mete eso en la cabeza. Aquí a nadie se le pide obligado. ¿Sí o no? Es más, es una actitud del corazón y de fe, creyendo. Pero el enemigo es experto en cambiar y manipular las cosas de los principios de Dios y hacértelos creer de otra manera. Ahí es donde empieza a jugar la fe. La fe entonces debe ser mayor que el temor. ¿Por qué? Porque, repito, Moisés estaba siendo allí también como afectado, pero Dios le dice, ¿qué tienes que hacer, Moisés? No tienes que clamar a mí. Ojo, esto suena como un poco, quiero que me entienda en su espíritu lo que le voy a decir. Porque no voy a hacerte entender o no quiero hacerte entender lo que no es correcto. Pero Dios le está diciendo a Moisés, yo no voy a hacer lo que tú puedes hacer. Yo no voy a hacer nada. ¿Qué haces allí clamando? Es decir, yo no voy a intervenir. Tú tienes la autoridad para hacerlo. Quiero que me entiendan esto. No es que no vas a depender de Dios. Es que hay momentos donde por la fe vas a forzar las cosas sobrenaturales para que para que el poder sobrenatural de Dios se manifieste a través tuyo. Leí una vez, mire, la gente loca hace cosas grandes. Así que si usted tiene que estar rayado espiritualmente para poder hacer cosas grandes. En una ocasión leí sobre un artículo, un misionero en África, y en África ustedes saben que allá es la mata de la brujería. Allá los sacerdotes satanistas son gente que hace cosas locas sobrenaturalmente. Es decir, allá te matan con solamente mirarte o mover un dedo, un chasquido de dedo. Entonces, allá el poder del diablo es impresionante. Entonces, allá el que va a ir de misionero allá tiene que ir con un poder mayor que ese. Y un hombre cuenta la historia, allí lo que leí, que este hombre misionero públicamente estaba evangelizando cuando se le viene un sacerdote de esos brujos y empieza a hacer cosas sobrenaturales a su vista. Y la gente estaba entonces dividida en quién tiene más poder. Sí, porque este hombre de acá también hacía milagros, el hombre de Dios, y este también hacía cosas. Y llega un momento donde este hombre, el hombre de Dios, le dice a alguien, tráigame una atarraya. Ustedes saben qué es una atarraya, para pescar en el río. ¿Dónde más se pesca? En charcos. Y este hombre le dice a alguien, tráigame una atarraya. Y todo el mundo se quedó, una atarraya y en pleno desierto en el África. Y sí, le trajo una atarraya y el hombre cogió lentamente, se organizó su atarraya, puso y... Ahí viene que atrapó. Peces. ¿Peces? ¿No me cree? Voy a ver si consigo de pronto el registro por internet y se lo envío. O sea, son cosas sobrenaturales. ¿Qué es lo sobrenatural? Que rompe lo natural, la física, la cambia, la revierte. O sea, dígame usted, ¿cómo físicamente se puede abrir un mar y quedarse las aguas como una pared? O sea, eso.
Eso está registrado. O sea, es una verdad. Entonces, ¿por qué se asusta de que este hombre saque peces del desierto? Por eso digo, los locos, los rayados, los osados con la fe y espiritualmente son los que hacen cosas locas. Porque nosotros acá podríamos decir, no, o sea, mire que ni usted le está creyendo. Ajá, los pillé. Ni usted lo está creyendo, porque hay cosas locas que son sobrenaturales que uno dice, wow, o sea, se rompe todo el concepto de la lógica y de lo natural. Eso es lo sobrenatural. Y Dios lo hace. Pues dígame, ¿no? ¿Quién estudió aquí algo sobre la biología cuando una persona se muere? ¿Qué pasa cuando una persona se muere? Ya está, o sea, ya se murió. Ya está desconectado, o sea, físicamente ya no hay forma de hacerlo vivir. Los médicos, la ciencia hace algo mientras todavía como que hay una posibilidad y hacen lo de resurrección con esas máquinas, unas planchas allí. Pero cuando ya ellos dicen no, ya se acabó, para ellos ya murió. Pero ahí dice Dios, venga el espíritu de vida otra vez y la persona otra vez se conectan todos sus órganos y todos y vive. Es una acción sobrenatural. Pero eso sucede cuando usted avanza. El mar se abre cuando usted avanza. Amén. Dios no estaba dispuesto para limitar su acción a consolar a sus hijos asustados. Es decir, Dios no estaba para decir, ay sí, qué pesar, hombre. Venga, diga, Moisés, ríndase y váyase otra vez de esclavo. No, porque ya Dios, ojo, cuando Dios hace algo en ti, quiere que tú no reviertas. El Señor Jesús dijo algo bien tremendo. Voy a ver si lo recuerdo. Sí. Sucedió que los apóstoles, dos de ellos, Juan y Jacob, vieron a un hombre que estaba echando fuera demonios. Ojo, lo que ocurrió. Estaba echando fuera demonios y estos muchachos, discípulos de Jesús, estaban celosos. Y le dicen, Señor, ese que está allá echando demonio no camina con usted, es decir, no es de los nuestros. Le ordenamos que no haga eso. Y el Señor le dice, pero ¿por qué se lo van a ordenar? El que no es contra mí, conmigo es, y el que conmigo no esparrama, está recogiendo conmigo, o sea, déjelo. Ellos están haciendo la función del reino y es echando fuera demonios. Porque de cierto, ahí es donde quiero llegar, porque de cierto les digo que no hay nadie que haya visto mi poder manifestado en su vida que después hable mal de mí. Impresionante eso. ¿Qué estaba diciendo? Aquellos que vean mi poder manifestado siempre van a querer ver más manifestación de poder. Más manifestación de poder. Porque yo viendo un milagro no voy a retroceder en un momento de dificultad sabiendo que Dios es un Dios hacedor de milagros. Si ya lo viví, ahora voy a ver más. Vi un milagro de provisión, ahora quiero ver un milagro de sanidad. Ahora quiero ver un milagro de resurrección. Ahora quiero ver un milagro de expansión. Quiero ver un milagro de tantas cosas. Pero necesito avanzar. Si retrocedo, ya no voy a ver milagros. No hay nadie que haya visto mi poder que después hable mal de mí. Tiene que ser que retroceda. Pero ni aún así puede hablar mal de Dios o de Jesús. Ni aunque haya retrocedido, siempre va a recordar que un día vio algo maravilloso siendo protagonista o siendo espectador, pero vio algo de Dios. Ustedes aquí, aunque no hayan sido protagonistas, han sido espectadores de algún milagro de Dios. ¿Qué cree usted que es más poderoso para hacerlo volver a usted atrás? ¿El pecado, la lujuria, la carnalidad, los problemas, las deudas? No, mi amado. No hay nada mayor que eso, que la gloria de Dios sobre su vida. No hay nada mayor que ver a Dios, ver hacer milagros. Pero usted tiene que ser protagonista de ellos para experimentarlo y sentirlos como propio. Sentir que usted tiene un Dios personal que no solamente se manifiesta en el líder, en el pastor o en el de la televisión, sino que en usted también se puede manifestar. ¿Sabía usted que usted puede echar fuera un demonio? ¿Usted puede sanar a un enfermo? Usted. Lo que le quise decir hace un minuto es que Dios, porque a veces oramos, Dios, haz esto, y Dios dice, hágalo usted. Porque Él te dio el Espíritu Santo y sus dones. El Espíritu Santo tiene el don de sanidad, el don de hacer milagros, de echar fuera demonios. Con el Espíritu Santo en tu vida tú puedes hacer todas estas cosas. Tienes el don de la fe para incrementar tu fe cada día. Así que no le clames a Dios. Porque algunos claman a Dios, Dios, dame más fe, aumenta mi fe. Dios no va a aumentar tu fe. Dios te dice, si tienes fe como un grano de mostaza, actívelo y con eso es suficiente. ¿Sí o no? No es que Dios te va a dar un camionado de fe.
No, eso no, si te da un camionado pero lo mantienes allí, no sirve de nada. Pero si tienes un granito de mostaza y lo siembras, fructifica. ¿La qué? La vara. Todo el que es llamado, Dios inmediatamente viene y lo bautiza y toma control de su vida y le da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es que llega y después el Espíritu Santo va a decir, ve, donde Holman llegué, pero se me olvidó el don de sanidad. Ven, esperen Holman, yo voy por el... No. El Espíritu Santo cuando llega, llega con todo. Así que si usted tiene el Espíritu de Dios, usted lo tiene todo, usted tiene la vara. ¿Sí o no? Si usted tiene el Espíritu de Dios, tiene la vara en su mano. Entonces Dios te va a decir, ¿qué haces allí gimiendo y clamando como una nena? Hágale, avance. Aleluya. Dios mío, estas son las palabras que uno dice, amén, Señor, yo lo quiero. ¿Sí o no? Son las palabras que desafían tu vida. Amén. Ahí es donde, sí. Dios ordena avanzar porque Él va delante. Es decir, no tenga miedo que ya yo voy abriendo el camino. Y si la cosa se pone muy mal por detrás, si viene el enemigo, yo me volteo acá y hago que el enemigo quede en tinieblas. Y usted siga en luz, mijo, que usted va conmigo. Si Dios te ordena avanzar, no te está mandando solo. Si Dios te ordena avanzar, es porque te ha dicho, yo voy con usted. Yo he prometido estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. ¿No? Esa es la promesa que hizo el Señor Jesús. Y aquí yo estaré. Por tanto, id. Vayan, siempre el mandato de Dios es ir más allá. Avancen, caminen. Yo voy con ustedes. No se estanquen. Porque el estancamiento, hermano, ¿usted sabe qué le sucede a un pozo de agua estancada? Le cae cloaca, lo que caiga ahí queda y se contamina. Cría chikungunya y te pone a andar jorobado. Pero un río, aunque le caiga lo que le caiga, eso fluye, se lo lleva. Y un río siempre está ¿en qué? En avanzada. ¿Y sabe qué hace de vez en cuando? Se pega una escarecida y lo que estaba por ahí, lo tira. Por eso dice que el que crea en mí, dice el Señor en Juan 7:37, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto decía del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeren en su nombre. Amén. Ahí está usted incluido. Si usted creyó en Él, usted tiene el Espíritu Santo, por lo tanto usted tiene que ir en avanzada. Después de esta predicación, yo no creo que usted se va a sentar con tranquilidad en su casa a ver televisión 5 horas o a meterse en el Facebook 10 horas. Después de esto, usted va a ser una persona que va a estar atento espiritualmente, que Dios me quiere hablar, hacia dónde Dios me quiere dirigir, qué estoy haciendo que no está siendo fructífero y qué tengo que hacer para que sea fructífero. ¿No dicen amén? ¿Sí ve? Dios se lo había prometido a Moisés. ¿Que qué? Que los llevaría ¿hacia dónde? A una tierra prometida que fluía leche y miel. Pero es que para llegar allá, Dios mío, tienes que ser obediente. Para ser allá, tienes que caminar ciegamente creyendo que fiel fue el que prometió que te iba a llevar allá. Pero el pueblo en cada dificultad se detenían y la arremetían contra el pobre Moisés. Siempre Moisés era el culpable. Y Dios llega un momento en que le dice a Dios, mira, ahí está ese pueblo rebelde. Ese es tu pueblo. Y Dios le dice, listo, hágase un lado y yo los voy a matar todos. No los mates, Señor. No. Más bien máteme a mí. O sea, Moisés tenía un corazón de pastor. Yo creo que Moisés en este tiempo haría una buena labor pastoral. ¿Sí o no? No andaría buscando comprar aviones ni tener el templo. Si lo mandaban para el desierto, para el Sahara, para allá se iba a pastorear. Él no tenía problemas con eso. Es más, fue adiestrado en el desierto para pastorear en el desierto. Aleluya, está bueno para una predicación eso. Adiestrado en el desierto para pastorear en el desierto. Señor, gracias por la revelación. Aleluya. Atrevámonos a ser hombres y mujeres de iniciativa. Solo los atrevidos, los que por la fe han ido adelante, han sido usados por Dios para grandes cosas. Se lo leo de nuevo.
Atrevámonos a ser hombres y mujeres de iniciativa, porque solo los atrevidos, los que por la fe han ido adelante, han sido usados por Dios para cosas grandes. ¿Qué cosas? No sé. Usted sabe que cuando empezamos o alguien empieza una carrera, sea en la medicina o en derecho, empieza viendo como las materias básicas, pero luego que ya va unos semestres más arriba, escoge una rama específica en la cual se vuelve especialista. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Avance, sirva, prepárese. Trabaje en lo que sea posible en estos momentos, que luego que usted vaya más adelante va a ir como identificándose o va mirando su perfil de cuál es lo que más, el área en la que más usted se siente que Dios lo puede utilizar allí. En mi caso personal, ¿ustedes creen que yo desde que entré a la iglesia quise ser pastor? Eso ni se pasó por mi cabeza. No, para nada. Yo lo único que quería era aprender más de Dios, estudiar más la Biblia, escudriñar, y me fui a comprar ayudas para entender la Biblia y aparecí con un diccionario a la luz así, y mi esposa se rió de mí. Y yo, ¿usted por qué compró un diccionario? Yo, porque es que allí encuentro palabras que yo no les sé el significado. Yo no estudié, no fui, digamos, el mejor, o sea, sí fui un buen estudiante, pero no pude estudiar, ¿sí? Mi situación económica, social, no me dio la posibilidad de, bueno, por ahí, ya, sí, bueno. Estoy aquí por misericordia de Dios. Yo en mi vida estudié 4 años. Usted me va a preguntar, ¿cómo? Sí. Estudié primero de primaria, 1 año. No, segundo y tercero lo hice en 1 año. Y cuarto y quinto lo hice en otro año. Ahí están, 3 años, ¿sí o no? Y el bachillerato lo validé en 1 año. Ahí está, 4 años. 1 año para primero, otro año para tercero y cuarto, otro año para cuarto y quinto y 1 año para bachillerato. Eso es todo el estudio que yo tengo. ¿Sí o no? Pero quise y me esforcé, yo dije, yo quiero aprender, yo quiero, Señor. Es más, Dios me dijo, yo te voy a enseñar. Dios me lo dijo directamente, yo te voy a enseñar. Y esas palabras las recibí de parte de Dios. Muy fuerte, y lo creí y me dispuse, ¿sabe? Porque cuando usted recibe una palabra de Dios, no es simplemente lo que muchos consideran que, como Salomón, que Salomón dijo, Señor, dame sabiduría, y Dios dijo, sí, no, Salomón, si usted lee, la historia dice, y yo dispuse mi corazón para inquirir, para indagar, es decir, se volvió un estudioso y así fue que adquirió sabiduría. Dios le dio el entendimiento, sí, le abrió la mente para que pudiera entender, pero el hombre dispuso de tiempo para leer, para prepararse. No crea que eso le va a llegar del cielo. Entonces, cuando tú vas a avanzar o quieres avanzar, tienes que disponerte, mi amado. Tienes que proponerte, tienes que estudiar, tienes que ser formado en tu carácter, tienes que aprender de liderazgo, tienes que aprender tantas cosas, pero para eso tienes que disponerte. Eso no te va a llegar así. Las personas que están allá y que conocemos, que hoy vemos, que son muy sobresalientes en nuestra sociedad, personas que han pagado un precio. Y eso estoy enseñando el liderazgo los domingos a las 8:30 de la mañana. Si alguien se interesa, puede venir. No dijeron ni siquiera amén, no les interesó la cuña, ¿no? Domingo a las 8:30 de la mañana, liderazgo. Estoy enseñando liderazgo, las 21 reglas del liderazgo. Entonces tú tienes que empezar desde ya a proyectarte para ser usado por Dios. No te quedes allí que Dios no te va a usar. Proyéctate, avanza, porque solamente los atrevidos son los que ven cosas grandes de parte de Dios. Cuando avanzas, entiendes que Dios tiene un plan glorioso para ti como persona y para su pueblo en general. Dios sacó al pueblo de Egipto para llevarlo a una tierra prometida. ¿Cuál era el plan? Llevarlos a un mejor nivel de vida. Pero les advierte y les dice, cuando lleguen allí no se vayan a olvidar de mí. Y no vayan a decir que fue que porque ustedes por sus propios méritos alcanzaron esa posición. Es más, les hago saber que ustedes van a heredar casas que ustedes no construyeron. Van a recoger cosecha de unas viñas que ustedes no sembraron. Porque ya yo preparé esa tierra con los cananeos. Los tuve allá un poco de tiempo haciendo el trabajo para que ustedes fueran a disfrutar de él. Aleluya. ¿Sí o no? Eso de hecho Dios, ya, los cananeos estuvieron ahí, dice, hasta que llegó el colmo. Es decir, cuando los cananeos se la volaron a Dios, vaya para afuera que traigo a mis hijos.
¿Sí o no? Pero no fue así tan fácil. Y ellos llegaron y entonces fueron enviados a espiar la tierra, pero algunos vinieron y dijeron, no, allá hay unos gigantones. Nosotros éramos como unas cucarachitas delante de ellos, gente muy diestra en la guerra. No, nosotros no, nos van a matar. Otra vez, siempre pensaban en la muerte. El que es negativo siempre piensa que no puede vivir, que es mejor morir, pobrecito de yo, quien me diera, quien tenga lástima de mí. No, en esas personas no se glorifica a Dios. Pero habían dos que dijeron, ¿cómo así? Es que Dios ha dicho que nos los va a entregar, y si Dios dijo que esta tierra es nuestra, nosotros los vamos a comer a ellos como a pan. Ellos no nos van a impedir disfrutar las bendiciones de Dios. Pero solo dos que tenían fe fueron los que avanzaron así: Moisés y Caleb. Y de la generación que salió de Egipto, solamente ellos dos pudieron ver eso. Ni los mismos hijos de Moisés. Yo esta semana estudiaba eso y yo, Señor. O sea que no es garantía que los hijos de los pastores logren ver cosas grandes si ellos no toman determinación también de avanzar y conocer al Dios que se les reveló a sus padres. O sea, algo por ahí dice mi apóstol, dice que Dios no tiene nietos, ¿sí o no? Tiene hijos. Porque el hecho de que tú hayas nacido en una familia cristiana o te hayas criado en una familia cristiana, eso no es garantía de nada. Eso no es garantía de nada, y muchos lo asumen como que es garantía de salvación y de unción y de poder y de muchas cosas. No, la unción no se transmite, la unción se gana viviendo en integridad delante de Dios. Wow, Dios. Bendito sea Dios. ¿Acaso Dios no puede hacer grandes cosas con los que han creído y los que han avanzado? Diga, claro que sí. ¿Y usted cómo está? ¿En qué posición está? ¿Está como el atleta cuando suena el disparo, o usted está por allá relajado a ver qué sucede? ¿Quién se acordará de mí? A ver quién me prestara, quién podría hacer algo por mí. Es que no, yo que no estudié, yo que no me preparé, yo que lo más que podía hacer era ir a recoger basuras por ahí, pues, con un coquito a ver si alguien. Mire, yo conozco unas señoras así y son cristianas. No sé si es por su don de servicio o es la mentalidad que tienen de merecedoras. Hay un sector, una cuadra del barrio precisamente donde vive el apóstol, y son 2 señoras o 3 señoras con sus falda larga. Ellas van y recogen la basurita de la cuadra, pero siempre para que les den platica. Por eso digo, no sé con qué intención lo hacen, no me atrevo a juzgar, pero por lo que muestran es que de esa manera tienen de ella un poquito de compasión y que le dan la monedita por haber barrido la cuadra, ¿cierto? Y hace mucho tiempo, y siempre que voy las veo haciendo eso. Está bien por la labor que hace, pero no nos consideremos merecedores. Considerémonos que podemos ser protagonistas de ver los milagros y el poder de Dios manifestado sobre nuestras vidas y sobre la vida de aquellas personas a las cuales nosotros vamos a impactar con el poder de Dios. Amén. Si estamos en el reino de Dios, mis amados, el reino de Dios no es miserable, el reino de Dios no es escaso, el reino de Dios no es lo que muchos entienden que es una vida religiosa de estar allí como metidos en una burbuja espiritual. No es eso. El reino de Dios es vida, y vida en abundancia, dice la Escritura. Amén. Después de cada milagro vendrá otro mayor. Amén. O sea, el milagro de las plagas fueron milagros, aunque fueron muy poderosos, pero yo considero que el milagro de abrirle el mar fue un milagro muy poderoso. Y luego vienen milagros como que se le da un golpecito a una roca, agua pura. Viene otro como que llegan a unas aguas amargas y Moisés dice, venga, tráigame ese árbol, y lo echa y tomen de esa agua. Viene otro como que llega una nube de codornices donde no había carne y todos empiezan a... Llega otra de como una neblina que cae por la mañana, van como unos copitos de algodón, y ese era el maná. Pero ese fue de Moisés, ya de Eliseo. Ese fue ya, no fue en el desierto. Estoy hablando de los del desierto, pero son milagros también. Pero hablo de los milagros en el desierto. Y llega un milagro, ojo, nuevamente se encuentran ahora para tomar la tierra prometida. Y había un río bien caudaloso llamado el Jordán.
y estaban de este lado, y para entrar a Jericó tenían que pasar el Jordán. Y Dios le da instrucciones a Josué y le dice: dile a sus sacerdotes que carguen el arca en el hombro y dígale al pueblo que se quede un poquito retirado, y en el momento en que los sacerdotes pongan el pie, mira que siempre se trata de avanzada. Mientras los sacerdotes estuviesen aquí, no podían decir: Señor, abre las aguas, Señor, abre las aguas, que se abran, yo reprendo que se abran las. No. Fue ¡pran! En el momento en que pusieron el pie con el arca de Dios. Y este era peor. Le digo por qué. El mar no corre, pero un río sí corre. Y un río se llena. Esta parte de acá se va, pero la parte donde viene, eso se llena. Un río estancado ahí una hora, y un río bien caudaloso. Y entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Sí o no? Quizá uno dice, del mar tremendo. No, pero este es más poderoso. Para mí este es más poderoso. Porque el río, o si pone usted una cosa y una pared, eso en una hora tira por encima. O por los lados, yo no sé, llena, inunda todo por los lados. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Se retuvo el agua del todo? ¿Se congeló? No sé. Pero fue un milagro poderoso. ¿Por qué? Porque ya estaban a las puertas de la tierra prometida, y ahora sí tenían un líder que estaba lleno de fe, que había sido instruido en la fe, que había visto la promesa hacía 40 años, había visto la tierra y había visto las uvas, que un racimo era cargado por 2, y este hombre dice: yo no me voy a perder esto, yo voy es para adelante. Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? Dígale al sacerdote que caminen. Listo, señor. Sacerdotes, a avanzar, mijo. Y los sacerdotes, pueblo, a avanzar, y tomaron la tierra prometida. Pero ahí estaba una ciudad llamada Jericó. Señor, ¿qué hay que hacer? Díganle a los sacerdotes que den unas vueltas, y al último día que den 7 vueltas más, y griten y brun, y vamos, avanzada, y siga, y usted mira ahí para adelante, y todo era avanzada. Ahí empieza el libro de Josué, y todo era avanzada. Conquistaron a esta, y avanzada hasta que tomaron posesión absoluta de la tierra que le fue prometida. Pero todo, ¿por qué? Porque avanzaron. Usted, la tierra prometida suya lo está esperando. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y Dios está ordenando a avanzar. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Dele un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Dios está ordenando a su pueblo que avance. Bendito Dios. Levante sus manos al cielo. Padre Dios, aquí estamos, Señor. Padre, han habido cosas que a veces, oh Dios, tratan de impedir nuestro paso de avanzada. Pero hoy hemos recibido una palabra de poder. Hoy estamos entendiendo, Señor, que ya no podemos justificarnos con nada, porque tú has dicho, Señor, que vas delante de nosotros como poderoso gigante, y que el enemigo es confundido en tinieblas cuando va detrás de nosotros para perseguirnos. Yo declaro hoy, levante sus manos, en el nombre de Jesús, declaro hoy, Señor, que las maquinaciones que el enemigo está poniendo delante y detrás de mis hermanos, oh Dios, los obstáculos que está trayendo a través de la escasez, hoy se rompen en el nombre de Jesús. Que los obstáculos que está trayendo por causa del trabajo, de la esclavitud en el trabajo, se rompen en el nombre de Jesús. Y tú abrirás nuevas puertas, Señor, donde podamos hacer trabajos y cosas inteligentes para tener tiempo y poder avanzar, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaro, Señor, que nuestros pies son calzados con el apresto del evangelio, nuestra cabeza con el escudo de la fe, y tomamos la espada del Espíritu para avanzar, Señor. Y tenemos la coraza de la justicia, la armadura de Dios. Tu armadura está sobre nosotros, está en nosotros para avanzar, Señor. Y lo que el enemigo intente hacer será quebrado, será destruido, Señor, será confundido. Todo plan del diablo, Señor, y tu pueblo irá en avanzada, porque hay una tierra prometida que nos está esperando. Señor, hay tantos frutos de abundancia y de bendición para tu pueblo. Y hoy declaro yo en el nombre de Jesús que son alcanzables, que son alcanzables, que son alcanzables, que son alcanzables. Levante sus manos y empieza a declarar palabra de Dios, palabra de vida, y diga: mis sueños los alcanzaré, mis metas las cumpliré, en Cristo avanzaré, con el Espíritu de Dios caminaré, en el Espíritu de Dios me regocijaré, y las victorias lograré en Cristo Jesús. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, hoy te damos la gloria una vez más. Y hoy declaro que hay un pueblo, Señor, en victoria, que ha creído, un pueblo que, Señor, camina hacia adelante, que no se estanca, que no se detiene, Señor, por murmuraciones, por quejas, o por qué sé yo, un montón de situaciones por las cuales mucha gente se detiene. Hoy yo declaro que mi mente está cerrada
cerrada a cosas negativas y abierta al poder sobrenatural de Dios. Camine con su mente abierta a las cosas de Dios y cierre su mente a las cosas negativas, a comentarios que no edifican. Cierre su mente y cierre sus oídos a esas cosas, Señor, que no te edifican, Hijo de Dios. Ahora, Padre, y abre nuestra mente para recibir la gloriosa revelación de tu palabra, para ir de gloria en gloria, de avanzada en avanzada, y así conquistar la tierra que tenemos por delante. Oh Dios, te doy la gloria, Señor. Oh Dios, te doy la alabanza. Gracias, Señor, porque este es un día de victoria por la palabra revelada. Hoy es un día, Señor, donde iniciamos una nueva etapa. Comienza para el ministerio, una nueva etapa comienza para la vida de cada uno de mis hermanos. Una nueva etapa, Señor, una nueva etapa, una etapa de gloria, una etapa de poder manifiesto en sus vidas, una etapa de gracia, de revelación, de vida en abundancia. Créalo, créalo. Y ahora que vaya a su casa, métase en el secreto, vaya a la presencia de Dios y dígale: Señor, ¿para qué me has llamado y para qué soy bueno?